Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana, esta tarde. Vemos muchas caras conocidas, gracias por sumarse. Vamos a dar comienzo a este nuevo webinar del proyecto de marcos de valor de tecnologías sanitarias en Latinoamérica. Cintia, si podés dejar de compartir. Bueno, algunos avisos parroquiales. Estamos grabando la actividad como para que después disponibilizarla en el sitio de IEX de Marco de Valor. Y vamos a tener hacia el final una sesión de diálogo con ustedes, así que pueden ir haciendo las preguntas a lo largo del webinar en la sección de preguntas y respuestas que tienen en el Zoom, y si no, al final podemos hacer algún intercambio. Yo soy Federico Gustowski, soy director del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud del IEX, y me acompañan hoy dos investigadores que participaron a lo largo de este proyecto, la doctora Verónica Alfie y el kinesiólogo Fernando Argento del IEX. Y después tenemos el honor de tener a dos miembros del comité coordinador del proyecto, que son Carlos Gouveia, que es el presidente de Aladib y de CBDL, como representante de la industria y de la Cámara de Industrias, y a la doctora Adriana Roballo, que es la directora del IETS, una de las principales agencias de evaluación de tecnologías sanitarias de nuestra región, que van a dar un poco su visión hacia el final de nuestra presentación. Bueno, el IEX, imagino, creo que todos lo conocen, somos una institución académica independiente que ya cumplimos 20 años dedicada a la investigación, educación y cooperación técnica en salud, y este fue un proyecto del Departamento de ETS, que llamamos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud. Lo que vamos a hacer en esta hora que tenemos, o casi hora que tenemos juntos, es, por un lado, contarles todo lo que hicimos en estos casi 3 años que tiene de vida este proyecto de marco de valor diagnóstico para tecnologías diagnósticas en Latinoamérica, y sobre todo hacer hincapié en las novedades, ¿no? En las nuevas herramientas que incorporamos a lo largo de este año, que son de uso libre, abierto, como para que todo el mundo pueda usarlas y ir adoptando mecanismos de toma de decisiones más transparentes y explícitos con los test diagnósticos. Y después vamos a contar un poco algunas conclusiones o algunas reflexiones acerca de un taller que se hizo con el grupo colaborador de este año acerca de qué barreras y facilitadores existen en nuestra región para promover el uso de marcos de valor adaptado o más específico a tecnologías diagnósticas en Latinoamérica. Y después Adriana y Carlos nos van a hacer una breve reflexión o reacción, como si fueran un panel reactivo, y finalmente nos ensalzaremos o ensarzaremos en una discusión. Bueno, marcos de valor, creo que todo el mundo hoy en día conoce un poco lo que simplemente es tener un conjunto de criterios o de dimensiones o de valores para tener en cuenta a la hora de poder dimensionar el valor de manera más o menos integral a una tecnología sanitaria, ¿no? Entonces, promueven la conceptualización de cómo se define bien ese valor y permiten de alguna manera ser más objetivo y transparente, tanto la evaluación de cada una de las dimensiones de valor como la toma de decisiones sobre las tecnologías sanitarias. Algunos marcos de valor son para cualquier tecnología sanitaria, no hacen distinción si es un medicamento o si es un test diagnóstico, y algunos son específicos. Por ejemplo, hay marcos de valor para test genéticos, hay marcos de valor para test diagnósticos y hay marcos de valor para medicamentos. El nuestro es más orientado a pruebas diagnósticas. Y también el nuestro está más orientado a los decisores que tienen que tomar decisiones, valga la redundancia, de incluir o cubrir
o reembolsar distintas tecnologías en los paquetes de beneficios, en los planes médicos, en el SUS o en la ANS en Brasil, por ejemplo, etc. Muy bien, entonces, yendo a las tecnologías que nos convocan en particular, las pruebas diagnósticas, ¿por qué son diferentes o qué particularidades tienen, ¿no? Bueno, a diferencia de un medicamento que simplemente, bueno, simplemente, ¿no? Es darle algo a los pacientes y ver cómo les va, ¿no? Y los diseños de investigación son muy fáciles de evaluar, los ensayos aleatorizados o las revisiones sistemáticas para evaluarlos. La cascada diagnóstica o la cascada de atención y cuidado del paciente en las pruebas diagnósticas es mucho más compleja, tiene más pasos y ni que hablar un test, por ejemplo, de rastreo, ¿no? Que ni siquiera está aquí en esta diapositiva, ¿no? Un test de rastreo poblacional uno se lo hace a gente sana, que no tiene síntomas directamente, una mamografía o un test de HPV o HPV. Entonces, en distintas etapas, desde la presentación clínica, los síntomas y signos de los pacientes, la evaluación, el diagnóstico muchas veces genera tratamientos y cambios de conducta que pueden mejorar el pronóstico del paciente. Y finalmente están los famosos outcomes finales o los desenlaces que en el mundo del ETS nos gusta ver más que nada los desenlaces distales, ¿no? Sobre vida, calidad de vida, no tanto outcomes de procesos o outcomes intermedios. Muy bien, entonces resumiendo nuestra historia en una diapositiva, la primera etapa del marco de valor fue construir este marco de valor de manera colaborativa, con diferentes actores de distintos sectores del sistema de salud de los principales países de Latinoamérica, que incluyó también un taller de un día donde se refinó el marco de valor presencial en Buenos Aires en la época que se hacían cosas presenciales. Y en esta segunda fase, los pasos que dimos fue sobre todo para operacionalizar los criterios del marco de valor, o sea, definirlos blanco sobre negro, ¿no? Hacer definiciones claras y operativas que puedan ser interpretadas y evaluadas. Y después generar herramientas para investigadores o tomadores de decisión para que hacerles la vida más fácil si quieren, o si cualquiera que pueda usar o que quiera usar o tener consideraciones especiales o dimensiones especiales para las pruebas diagnósticas, tener un set de herramientas que básicamente es un manual para investigadores y un manual para decisores, que después vamos a hablar un poco. Y después, en la reunión sincrónica que hicimos con todo el grupo colaborador, hicimos como algunos ejercicios de qué les parecía este marco de valor y las herramientas para ser utilizado en la vida real y para ser implementado, y cuán ready to go, ¿no? O cuán listo lo ven para avanzar en nuestra región en esos aspectos. Y después también algún aspecto de capacitación y difusión. Entonces, bueno, el proyecto tuvo estas dos fases, tuvo dos comités coordinadores diferentes en la primera y en la segunda, y también dos grupos colaboradores en la primera y en la segunda, con participantes de los países más grandes o más importantes de la región. Y este es un proyecto que es financiado a través de un subsidio independiente y restricto de Roche desde que se inició en el 2019. Acá paso rápido la lista. Esta es la lista del proyecto actual y el comité coordinador actual. Bueno, tenemos aquí a Carlos y a Adriana, dos representantes del comité, y está el resto del comité de ministerios de salud, de agencias de evaluación de tecnologías o del sector académico, y también el equipo de investigadores del instituto que acompañó el proyecto. Este es el grupo de colaboradores de esta nueva fase del proyecto, que queda igual grabado para cuando
lo voy a pasar rápido, no leer cada nombre individualmente. Entonces, ¿con qué partimos al principio de este año? Bueno, con este marco de valor que de alguna manera también catalogamos o categorizamos las dimensiones en relación a su importancia, ¿no? Entonces, los valores core o imprescindibles que fueron colaborativamente consensuados de alguna manera eran los beneficios clínicos y el desempeño del test, la calidad de la evidencia, la seguridad y consecuencias no deseadas, los aspectos económicos, costo-efectividad, impacto presupuestario y la factibilidad y el impacto organizacional, ¿no? Y después hubo otros 6 criterios de importancia alta, como cuán prioritario es un problema de salud para la población de ese país, la carga de enfermedad que implica, cuán severa es la patología a las personas que lo afectan, más allá de la carga de enfermedad, puede ser algo leve o severo, consideraciones de equidad, aspectos éticos y legales, o la ausencia de tecnologías alternativas actuales como para encarar o diagnosticar el problema de salud, ¿no? Y esta clasificación en categorías no es algo escrito en piedra, ¿no? Es como que nosotros incluso en el manual lo que decimos es que cada sistema de salud que vaya o quiera adoptar alguna modificación o adaptar este marco a sus usos y costumbres tiene que adaptarlo, no es que tiene que usar los 15 criterios sí o sí, inevitablemente, ¿no? Es como que una primera etapa lo que nosotros sugerimos es que los sistemas de salud se pongan de acuerdo en, bueno, qué aspecto del marco, qué criterios por ahí tienen otro esquema de valores y deciden incorporar solo algunos de esos criterios y no coinciden incluso en la escala de valores, pero la verdad que los valores core son medio universales y son bastante comunes a distintos marcos de valor de otras tecnologías sanitarias, ¿no? O sea que son bastante categóricos, si quieren, o de consenso bastante general. Entonces, partiendo del marco que ya lo habíamos diseñado en la primera fase y publicamos un paper en Value in Health que está disponible, también está en el sitio del marco de valor de la página para los que quieran tener un poco más de información. Hicimos 2 herramientas principales a lo largo de este año. Por un lado, un manual de uso del marco de valor, tanto una versión más larga orientada para investigadores o gente que tiene que realizar evaluaciones de tecnologías sanitarias, como una versión más corta para decisores o población general o usuarios para que entiendan un poco mejor con palabras un poco más sencillas y menos números y cálculos estadísticos. Y después lo que hicimos fue realizar un ejemplo de un documento de TS, un documento rápido, que son los documentos que en general se suelen hacer en nuestra región, ¿no? Documentos que llevan pocos meses de trabajo. Entonces quisimos decir, bueno, podemos realizar un documento real usando el marco de valor y evaluando cada uno de estos criterios. Entonces tomamos como ejemplo la evaluación del test de BPH, HPV o HPV en Brasil y el tamizaje como para aplicarle, hacer este primer documento piloto aplicando este marco de valor. Esta es la página web del proyecto, entonces acá van a poder encontrar tanto el marco y las infografías que están en español, en portugués y en inglés, el manual que también está en esos 3 idiomas con la versión de investigadores y la versión de decisores, el documento de ejemplo de HPV, como para que también puedan bajárselo y chusmearlo, como decimos acá los porteños. Y después, en pocas semanas, estamos lanzando cursos abiertos online, un curso para investigadores y un curso para decisores, como para también
fomentar la diseminación y la implementación de este marco a la gente que esté interesada. Bueno, le doy la bienvenida entonces a la doctora Verónica Alfie, que nos acompaña en este proyecto desde sus inicios y es un poco la coordinadora del proyecto. Bienvenida, Vero. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y gracias por estar acá compartiendo con nosotros este proyecto. Yo lo que les quiero contar ahora muy rápidamente es qué van a encontrar ustedes en lo que es el manual del usuario. Como les comentó Federico, esto es una de las piezas principales de esta fase del proyecto y tiene como objetivo principal poder hacer usable y que baje a tierra este marco de valor para que pueda ser utilizado por aquellas personas que realizan una evaluación de tecnología sanitaria. Está dividido en 4 capítulos. Pasa a la próxima, Fede, por favor. En el primer capítulo lo que nosotros queremos hacer es sobre todo una puesta en contexto y tratar de reflejar cuáles son las particularidades que tienen las tecnologías diagnósticas al momento de ser consideradas para su evaluación y toma de decisión en los sistemas de salud. Y teniendo en cuenta esas particularidades es que se tratan de reflejar en lo que es el manual en el marco de valor para poder ser evaluadas. Así que de esa manera, en este primer capítulo se hace un poco una introducción a las particularidades y a las diferencias inclusive entre sí de las distintas tecnologías diagnósticas. Próxima. En el capítulo 2 ya entramos directamente en lo que es el marco, en cuáles son los pasos que hay que hacer para no solo tener una orientación metodológica acerca del uso del marco, sino es el primer momento en el cual ya empieza a ponerse en juego la perspectiva, el contexto, qué es lo que opinan los decisores, que es también importante, porque este marco tiene una característica muy importante y que es un marco flexible. Todos esos criterios que hay, los 15 criterios, si bien nosotros los hemos definido y le hemos dado una cierta jerarquía, son totalmente flexibles y cada sistema de salud o subsistema puede elegir cuáles son los criterios y ponerle su ranking de importancia. Así que un poco esto se explica en lo que es el segundo capítulo, y una de las cosas importantes que explicamos en este capítulo es cómo hacer la pregunta de investigación o la pregunta pico, que para las tecnologías diagnósticas tiene una cierta diferencia y en este capítulo está bastante bien explicado. Pasamos a la próxima. En el tercer capítulo es donde uno operacionaliza cada uno de los criterios que forman parte de este marco de valor, en los cuales definimos qué estamos queriendo decir cuando decimos, por ejemplo, beneficio clínico, pero no solo eso, sino que aparte le damos una herramienta más a los investigadores, que son distintas formas de poder evaluarlo, distintas herramientas, cuestionarios o escalas, para que puedan estos criterios ser evaluados, y de qué manera se podrían expresar los resultados en estos criterios. Pasamos a la próxima. Esto es un ejemplo de tal vez el criterio que es más difícil de poder evaluar en una tecnología diagnóstica, que es la evidencia, el beneficio clínico, porque lo que ocurre generalmente con los test diagnósticos es que es difícil de encontrar evidencia directa que pueda relacionar el uso de un test diagnóstico con un resultado en salud para los pacientes. Entonces, como eso ya es relativamente difícil, lo que nosotros hacemos es dar 3 distintas metodologías, de las más sencillas hasta las más complejas o más extensas, para que los investigadores puedan utilizar evidencia indirecta para poder estimar el beneficio clínico asociado al uso de una tecnología diagnóstica. Próxima. Y finalmente, en el capítulo 4, es donde ya con todo ese camino que se ha recorrido, en el cual uno eligió los criterios, los operacionalizamos, fueron evaluados con distintas herramientas, en el capítulo 4 damos algunas pautas para poder hacer lo que sería la integración final, en la cual de una manera muy gráfica y muy simple, que es a través de una escala de colores, es donde uno da cuál es el resultado que tiene el desempeño de la tecnología diagnóstica para cada uno de esos criterios, y finalmente cuál podría llegar a ser una recomendación o
algo de tipo sumario con respecto al desempeño de esa tecnología versus su comparador a través de este marco de valor. Sin embargo, también como entendemos que muchas veces esto es simplemente un documento para que pueda ser tomada una decisión que llega a una mesa deliberativa, es que también hay algunas pautas o ayuda para cómo poder llevar a cabo ese proceso para finalmente poder llegar a la toma de decisión. Próxima. También hay un manual, el manual que yo les mostré recién es un manual como mucho más metodológico y orientado a quienes realizan un documento de evaluación de tecnologías sanitarias, pero también tenemos un manual más corto, más amable, el otro también es amable, pero este es un poquitito más, en el cual ayuda a los decisores o a quienes leen un documento de evaluación de tecnologías sanitarias que se hizo utilizando este marco, ayuda un poco más a la interpretación de este tipo de información. Le voy a pasar la palabra a mi compañero Fernando Argento, que él les va a contar un poco más otra de las patas importantes de este proyecto, que fue utilizar el marco de valor para hacer un documento de evaluación de tecnologías sanitarias sobre una tecnología diagnóstica real. Fernando, te paso la palabra. Muchas gracias, Verónica. Bienvenidos a todos. Bueno, lo que yo voy a hacer es contarles brevemente cómo fue, porque una vez que elaboramos el manual era ver qué tan implementable o qué tan factible era la realización de un documento, una evaluación de tecnología en base a todo lo que habíamos trabajado previamente. Y para esto, como mencionaba Federico, lo que nos propusimos fue evaluar el test de BPH en el tamizaje de cáncer de cuello uterino. Vamos con la siguiente. Dentro del proceso, si bien es importante remarcar que este documento es un documento didáctico, que la finalidad es evaluar la implementabilidad o que la factibilidad de implementar el marco de valor, y más que el marco de valor, el manual que nosotros elaboramos, es por esto que incluimos los 15 criterios, y hay ciertas características como por ejemplo recomendaciones de sociedades científicas o coberturas que no están incluidas dentro del documento. Vamos con la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el documento? Vamos a encontrar un resumen ejecutivo, el contexto clínico, un breve resumen de lo que es la tecnología, cuáles son los objetivos del documento, los métodos que utilizamos, los resultados, donde vamos a tener los resultados para los 15 criterios, los anexos y la bibliografía que utilizamos. Vamos con la siguiente. Como objetivo, lo que nos planteamos fueron dos preguntas de investigación. En la primera pregunta lo que quisimos es comparar el test de BPH versus la citología. Y en la segunda pregunta quisimos comparar dos test de BPH, el test de BPH COVAS versus el test de BPH HC2. Por eso hicimos dos preguntas pico. Y dentro de cada pregunta pico vamos a encontrar ciertas particularidades, como mencionaba Verónica, tanto la población a la que está referida la evaluación, y dentro de lo que es la tecnología, no solo incluimos la tecnología per se, sino en qué momento, en qué lugar de todo el algoritmo diagnóstico que se va a utilizar se inserta la misma. Y por otra parte, otra cuestión a considerar es que no solo buscamos desenlaces de precisión diagnóstica, como es la sensibilidad y la especificidad, sino también desenlaces importantes para el paciente, como puede ser la mortalidad relacionada al cáncer de cuello uterino o cómo podría impactar la implementación de esta tecnología dentro de esos resultados. Vamos con la siguiente. Dentro de resultados, lo que van a encontrar es un resumen narrativo para cada una de las preguntas y para cada uno de los criterios. Para esto se hizo una búsqueda particular para cada uno de los criterios y se hizo un resumen narrativo de la información más relevante que encontramos para cada caso. Vamos con la siguiente. Luego del resumen, lo que se hizo es estas herramientas que comentaba Verónica para la valoración de cada criterio, fue implementar cada herramienta en base a la información que pudimos encontrar relevante. Vamos con la siguiente. Y una vez que
tuvimos la síntesis de la evidencia y implementamos la herramienta pertinente, lo que nos quedaba es hacer una valoración sumaria para el criterio, donde, dependiendo qué criterio, teníamos distintas opciones, y fuimos, en base a un proceso deliberativo de los distintos investigadores y el coordinador del proyecto, y esto fue a su vez consultado con una experta en la temática, fuimos generando una valoración sumaria para cada uno de los mismos. Vamos con el siguiente. Como reporte sumario, lo que van a encontrar entonces es una síntesis de las valoraciones sumarias para cada uno de los criterios, en cada una de las preguntas pico, y lo que es una integración sumaria con una valoración conjunta de los 15 criterios. Esto es una valoración conjunta a favor o en contra de la incorporación de la tecnología, con una justificación en base a toda la información relevada. Vamos con la siguiente. Brevemente, entonces, en resumen, lo que hicimos en este documento fue, se plantearon las dos preguntas pico. Para cada una de las preguntas se evaluó cada uno de los criterios, los 15 criterios, y en este proceso lo que se hizo fue una búsqueda, una síntesis narrativa de la evidencia, se tamizó con la herramienta correspondiente y una valoración sumaria de esa evidencia. Y por último, lo que hicimos es una valoración conjunta de la valoración de cada uno de los criterios para determinar a favor o en contra de la incorporación de la tecnología. Vamos con la siguiente, Fede. Acá te paso la palabra a vos. Excelente, claro. Ahí están surgiendo algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de contestarlas mientras estamos haciendo la presentación, y si quedan algunas dudas las dejamos para el final. Muy bien, entonces después que vieron estas dos herramientas, estos dos ladrillos que armamos este año del manual y el documento ejemplo, lo que hicimos fue circularlo por nuestro grupo de coordinadores y el grupo de colaboradores de la región, con miembros, distintos actores y representantes de los sistemas de salud de nuestra región, desde sociedades de pacientes, academia, evaluación de tecnologías sanitarias, industria, ministerios o financiadores, como para que nos sirvan para expresar sus opiniones de cómo veían estas herramientas, cuán útiles las veían, o cuán practicables o cuán implementables. Entonces tuvimos una sesión sincrónica con todo este grupo colaborador en la cual fueron saliendo algunas cosas, ¿no? No vamos a detenernos en toda esta tabla, que es un choclo y que debe ser difícil de leer, pero por un lado, bueno, sigue faltando capacitación en nuestra región, y tal vez capacitación más específica orientada a pruebas diagnósticas. Entonces también estas actividades de capacitación que estamos planeando en el marco del proyecto pueden servir como facilitador también, ¿no? También el marco promueve el diálogo, la participación de diferentes actores, que es algo crecientemente importante y reconocido como clave, ¿no?, en el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. En general, la impresión fue de que las herramientas eran metodológicamente sólidas, que eran adecuadas. También había preocupación de que decían, bueno, por ahí son muchos los criterios, ¿no? Entonces, sí, nosotros es como que hicimos un documento con estos 15 criterios, pero no es que la idea es que después en la vida real se usen estos 15 criterios, sino que es una decisión más que nada de los sistemas de salud y de los países, ¿no? Bueno, la complejidad de la evaluación de pruebas diagnósticas, algunas de las cosas que surgieron y la necesidad de difundir más estas herramientas y que se incorporen en los procesos estandarizados, si queremos, ¿no?, de las agencias y de los sistemas de salud. Algunas respuestas que nos dieron este comité de colaboradores, de cuán útil, qué aplicable e implementable le parece el marco de valor. Todas son en escalas de 1 a 10. Hubo en general
una percepción de que era bastante aplicable e implementable el marco de valor en nuestra región, o cuán útil le serviría al sistema de salud utilizar y evaluar pruebas diagnósticas utilizando este marco de valor también fue percibido como muy útil. En cuanto a qué nivel de esfuerzo adicional, por ejemplo, la región necesita para estar lista para implementar un procedimiento así para pruebas diagnósticas, bueno, acá hubo respuestas más diversas, ¿no? Para algunos no hacía falta muchísimo esfuerzo adicional, para otros hacía falta bastante esfuerzo adicional en el sistema de salud, ¿no? Entonces, eso es algo también a tener en cuenta si queremos que esto se disemine y se implemente, ¿no? Y después, ¿cuánto mejoraría el uso de este marco de valor, la toma de decisiones en sus sistemas de salud? También fue percibido como que lo mejoraría de una manera importante, salvo hubo dos que pusieron 4 o 5, pero el resto de las respuestas se agruparon en mejoras importantes. Muy bien. Entonces, las novedades que tenemos más allá del manual y del documento ejemplo, esto que les contaba al principio, que estamos lanzando estos 2 cursos de capacitación en el campus del instituto, que son cursos gratuitos, abiertos, autoadministrados, parecidos a, no sé si oyeron hablar de la sigla MOOC, Massive Online Open Courses. MOOC son como cursos tipo MOOCs que se autoadministran, que son breves. La carga horaria es pequeña, son unas pocas horas, pero le puede servir a gente que no está muy familiarizada con los test diagnósticos o con el marco de valor o con cómo evaluarlos, tanto investigadores como decisores, que los estamos lanzando en este mes, y cuando estén en vivo les vamos a mandar la información como para que ya puedan, si quieren, tomarlos o difundirlos en los colaboradores que tengan que puedan estar interesados. Y después, los próximos pasos que estamos pensando de este proyecto es, bueno, cómo avanzar a que se pueda implementar en la vida real, ¿no? Hasta ahora esto fue medio de laboratorio. Este año hicimos el manual, hicimos el documento ejemplo, lo testeamos lo que sería la face validity, ¿no? La validez de cómo eran percibidas estas herramientas por un grupo de decisores, investigadores y actores del sistema de salud de la región. Pero bueno, tenemos como desafío empezar a implementarlo en algún sistema de salud, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos pensando, concentrarnos en esta tercera fase, trabajar sobre las barreras identificadas por el grupo colaborador y también sobre las fortalezas, aumentar acciones de diseminación y también planear actividades de capacitación tal vez un poco más avanzadas o más customizadas, ¿sí? Así que eso es un poco las ideas que tenemos acerca de los próximos pasos, pero también nos interesa la opinión de ustedes si las tienen. Muy bien. Entonces, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, invitamos a la doctora Adriana Roballo del IETS para que nos cuente un poco su percepción de este proyecto, de estas herramientas, desde su punto de vista, que es estar a la cabeza de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias en la región en Colombia. Bienvenida, Adriana. Federico, buenos días a todos los asistentes, en especial a la gente del IEX. Pues la herramienta realmente nos ha parecido muy interesante. Nosotros tuvimos oportunidad de revisarla con el grupo técnico del instituto en varias oportunidades y de alguna forma pues nos pone a pensar qué tenemos que hacer con el tema de dispositivos. Como decían pues la gente que me antecedió, la gente del IEX, en dispositivos no hay tanto material como lo hay en medicamentos. Esto ya es algo importante en la región porque realmente no conozco que se estuviera trabajando nada en ese sentido. Temas importantes que nos gustaron mucho, pues que de alguna forma sistematiza la evaluación de todos estos elementos que a la larga, aunque es poco probable que uno se le olviden, si se haga alguna mención específica, que eso sí se puede olvidar.
De alguna forma consideramos que es de utilidad para poderlo usar nosotros. Sin embargo, tenemos que llamar al contexto y sobre todo a la parte de legislación. Hay algunas cosas que por legislación son muy específicas de país a país y que le dicen uno no use esto, no use eso, se va a tener en cuenta tal tema. Mirándolos, sobre todo los principales grupos core de los temas a evaluar, coincidimos totalmente en estos. Algunos los tenemos un poco más arriba, un poco más abajo, y pues este punto consideramos que realmente, aunque se quisiera hacer algo pues, global que sirva para la región, puede ser un poco más de guía porque se tiene que aplicar muy claramente al contexto de cada país y su legislación. Insisto con eso. Nos parece muy interesante toda la revisión que hicieron y de alguna forma que cada uno de los elementos que se van a evaluar está muy claramente definido, pero también tiene muy claramente definido cómo se va a evaluar y usualmente usan alguna herramienta metodológica en ese punto. Entonces, este pedazo pues, nos parece interesante. El hecho que se estandarice, que se mide más o menos igual, sirve como referente y después nos va a permitir hacer comparaciones de una forma mucho más fácil. También nos parece absolutamente interesante el tema de la prueba de papiloma, cómo lo aplican y cómo seguramente con esto ustedes se tuvieron que retar para ajustar la herramienta y mirar cuándo la definición no era tan fácil o cuándo era un poco pues, difusa y hacerlo un poco más preciso. O sea, en general pues, consideramos que es una herramienta buena, la estamos volviendo a mirar porque tenemos algunos desarrollos en este momento del país que nos implica el establecer marcos de valor. Lo estamos haciendo específicamente para un tema de presupuestos máximos o como dirían algunos, techos presupuestales en nuestro país y lo consideramos de interés, sobre todo pues la gran cantidad de herramientas que pudieron identificar dentro de las revisiones sistemáticas y con el punto específico que le dieron a la usabilidad con la prueba del documento. Entonces, pues como ya lo hemos hecho antes, de alguna forma, de nuevo felicitarlos por el esfuerzo. Creo que es referente, marca el norte en la región y nos va a ayudar mucho a seguir avanzando. Federico, era eso. Gracias. Buenísimo, Adriana. Sí, la verdad que, como, bueno, como decíamos, o también decía Verónica, ¿no? No es un marco para adoptarlo así como viene. Obviamente que cada país tiene lo que tú dices de contextos legales, jurídicos y el marco de cada uno de los países y por otro lado puede tener distintos valores sociales, ¿no? De cuánto más o menos importante es alguno de los criterios. Esto es como una cosa orientativa que puede servir para avanzar en la región. Muchas gracias y ahora después hacemos la sesión de preguntas y respuestas con el resto. Le paso la palabra a Carlos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Federico. Saludo a Adriana acá también y a todos los participantes. Es con mucho gusto que estuve involucrado también con este proyecto que es muy importante para nosotros y en realidad para el paciente al final. Como sabemos, 70% de las decisiones clínicas son basadas en un diagnóstico. O sea, cuanto más precoce, más preciso sea este diagnóstico, obviamente más efectiva será la terapia elegida por el médico tratante. Entonces, la importancia del diagnóstico, como hemos visto en el COVID, no se hay duda sobre ella. Pero si no tenemos acceso a productos que sean innovadores o se lo tarda mucho, este acceso es un problema para cualquier país. Nosotros hemos intentado trabajar sea como ALADIV, que es la Alianza Latinoamericana para el Desarrollo del Diagnóstico in Vitro en todo nuestro continente, o sea como CBDL, la Cámara Brasileña de Diagnóstico Laboratorial, acá en Brasil, en diversos temas. Yo diría que no solo la regulación es fundamental, o sea, tanto la regulación pre-mercado cuanto la parte de vigilancia post-mercado, esos son importantísimas. Y ahí hay un esfuerzo muy grande, no solo de OPS, pero de diversas otras entidades también, de buscar la convergencia regulatoria. Y así varios instrumentos se pueden hacer disponibles y efectivos, como Reliance, que es poder contar con la experiencia ya existente de otras regulaciones, de otros reguladores, que sirvan como ejemplo, como bases,
también para una decisión que pueda ser tomada, pero de forma más rápida, como el uso de normas, normas como ISO, por ejemplo, para fines regulatorios. Esto es un tema muy importante que se hace discusión ahora en un grupo interamericano de convergencia regulatoria que hacemos parte, porque es realmente fundamental. En la parte de acceso, acá en Brasil, por ejemplo, tenemos tanto el tema público cuanto el sistema suplementar, privado. Son entidades diferentes. El Ministerio de Salud, a través de la CONITEC, que es formada por diversos stakeholders diferentes, y ANS es la Agencia Nacional de Salud Suplementar, que tiene un grupo que hace la decisión. Y lo que nosotros hemos pasado por muchos y muchos años son los problemas exactamente por tener como bases la referencia, los medicamentos, las drogas. Esto no sirve para diagnóstico. Los parámetros son diferentes, las formas de se evaluar y llegar a los desfechos, a los outcomes, es también diferente. Por eso es fundamental contar con un trabajo como esto, que fue llevado adelante por IEX, con la participación de diversos países, porque así podemos realmente discutir el tema diagnóstico y sus beneficios de la forma como fue presentada. Esto para nosotros, dentro de CBDL, era un tema clave para tratar. Realmente promover la revisión de los modelos existentes en el proceso de incorporación. Pero no paramos ahí. Hay todavía una necesidad de se evaluar también la revisión sistemática del proceso de incorporación y obsolescencia, porque muchas veces algunos testes están todavía en el sistema para ser pagados o reembolsados, pero todavía no se hacen más útiles. O sea, no solo es importante tener la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías que sean importantes, pero también hacer periódicamente una revisión de los que no hacen más sentido tener en el sistema de salud. Y así es fundamental también tener en cuenta el horizonte tecnológico, o sea, lo que se está desarrollando en los otros países y que puede ser interesante quizá para nuestros sistemas en el futuro cercano. La innovación entonces debe estar siempre enfocada en el paciente y las evaluaciones de tecnología de salud, como hemos dicho, es fundamental. La incorporación de nuevas soluciones como point of care es importante también estar en nuestro radar, porque cada vez más el paciente no está en los sitios tradicionales. Y ahí el diagnóstico hay que buscar el paciente donde él está. El screening o el diagnóstico son herramientas muy, muy importantes en diversas situaciones, como todos nosotros acá sabemos. La conectividad es un otro tema también, conectividad entre los sistemas de los laboratorios o donde estemos con los equipos y diagnósticos. Y finalmente, no olvidarnos de las barreras no tarifarias, que también son un problema para el acceso a nuevos productos. Entonces, aquí saludo a todos, fantástico trabajo. Queremos continuar, esto es solo el inicio, continuar las discusiones con otros grupos, exactamente para promover esta nueva forma de mirar un tema que es fundamental a todos nosotros. Gracias, Federico. Bueno, Carlos, muchas gracias. Ahora invito a todos los panelistas a prender su cámara, quedarse aquí y tenemos un ratito para ir respondiendo o charlando acerca de preguntas interesantes. Bueno, por un lado, aspectos que sacó Carlos como importantes para mí es la colaboración regional, ¿no? Aprovechar los esfuerzos que se están haciendo a nivel regional. No solo concentrarse en la incorporación, de cómo incorporar, sino en lo que se llama la desinversión y, ¿no? Muchas veces
lo que entra queda ahí hasta que se oxida o acumula polvo o no sirve o daña, ¿no? Entonces, bueno, los sistemas de salud no tienen muy resuelto de manera sistémica mucho el tema de desinversión, que es bueno, que toca un poco de costado, y bueno, y después todas las innovaciones de test autotón, en el HPV, por ejemplo, ¿no? La mujer puede hacerse sola el test de HPV en su domicilio, o sea, todas las innovaciones que son importantes a la hora de implementar los tests. Bueno, gracias a los más de 120 personas que vinieron a este webinar, y hay unas preguntas interesantes. Si quieren, yo voy nominando gente para que las vaya respondiendo. El doctor Schweizer de Argentina pregunta: ¿en base a qué criterios se establecen los criterios mayores y menores según la tecnología diagnóstica a evaluar? ¿Cómo se arman esos criterios y cómo se responden los criterios elegidos? Por ahí le pediría a la doctora Alfie que responda la primera pregunta, y al doctor a Fer Argento que responda la segunda pregunta. Bueno, los criterios, el peso relativo que tiene cada uno de los criterios en los marcos de valor es una de las condiciones que tiene que tener a la hora de poder ser ponderados entre sí. En el caso particular de este marco, esa ponderación de los criterios entre sí fue llevado a cabo por un método de tipo colaborativo. Primero nosotros listamos todos los criterios en base a una revisión sistemática de los distintos criterios que formaban parte de los marcos de valor para tecnologías diagnósticas, y esos grupos colaboradores que mostramos en la diapositiva, formado por distintos actores de los sistemas de salud de Latinoamérica, consideraron cuáles eran para ellos los criterios que tenían que formar parte del marco, y además qué peso relativo tenían que tener, cuáles eran imprescindibles, o sea que sí o sí tenían que ser considerados y que tenían un peso mayor respecto de los otros, y es lo que comentó Federico, que lo hace un poco similar a los marcos de otras tecnologías, y después se marcaron cuáles eran de importancia alta, de importancia menor, etc. Lo que nosotros decimos también es que cada sistema de salud que usa el marco puede no solamente seleccionar los criterios que quiere, sino además ponerles su ponderación, y que lo ideal es que esto sea transparentado, o sea, ok, yo elegí estos criterios, yo les doy este peso, y lo pongo eso sobre la mesa al momento de tomar mi decisión. Le paso la palabra a Fernando. Agrego algo, es como que también uno podría avanzar en hacer lo que se llama un análisis de decisión multicriterio o MCDA, si uno quiere formalizar cuantitativamente la importancia de cada criterio, ¿no? Pero nosotros, por un lado, porque no somos muy fanáticos del MCDA, del MCDA así tan cuantitativo, ¿no? Y hay cosas que implican juicios de valor y discusiones y deliberaciones del equipo, así que no avanzamos a hacer una ponderación formal cuantitativa de cada criterio, sino que, bueno, fue algo orientativo. Y también los criterios no son totalmente independientes, ¿no? Entonces también, si quisiéramos hacer un MCDA, bueno, eso también metodológicamente se complica un poco más, ¿no? Así que alguna nota al pie de lo que había dicho la doctora Alfie. Fer, ¿cómo evaluamos los criterios? ¿Con qué criterios objetivos fueron evaluados? ¿Cómo evaluamos dentro de un ETS? Entiendo bien la pregunta, para el proceso de la elaboración de un ETS. Claro, suponete tenés un nuevo test diagnóstico, ¿cómo evalúas el impacto organizacional? ¿En base a qué criterios objetivos? ¿No? Como otra pregunta del doctor Schweizer. Bueno, una vez que elegimos los criterios que vamos a utilizar, el manual lo que dispone son distintas herramientas para valorar cada criterio. Las herramientas que dispone van a estar dadas en base a distintas cuestiones o distintos grados de complejidad. Por ejemplo, Verónica mostraba para el beneficio clínico hay distintas formas de valorarlo, y el grado de complejidad va a depender primero de la importancia que se le da al criterio. Como decía Verónica, no es rígido y puede haber criterios que dentro del marco estén valorados como de menor importancia, pero dada la valoración que le queremos dar, queremos aumentar la importancia de ese criterio, entonces podemos utilizar alguna herramienta de mayor complejidad, y también de otras cuestiones como el tiempo o los recursos de los que dispongamos.
El manual en sí está orientado a evaluaciones rápidas, por eso se intentó ponderar entre la complejidad de las herramientas y la utilidad, pero para muchas de los distintos criterios, en el anexo hay distintas formas o distintas herramientas para valorar, en la cual el investigador va a tener que elegir, en base al grado de complejidad y el tiempo y recurso que disponga, qué herramienta va a utilizar. Gracias. Sí, lo que hicimos como parte de la revisión sistemática para el manual fue evaluar qué herramientas hay para apreciar cada criterio y para clasificarlo, ¿no? Entonces, y usar herramientas publicadas y validadas dentro de lo posible, ¿no? Para algunos criterios nos fue muy difícil, por ejemplo, el impacto ambiental o, digamos, no todos los 15 criterios tienen herramientas de uso difundido y validadas digamos, en uso en el mundo incluso, ¿no? Entonces, tratamos de buscar qué herramientas había para evaluar cada criterio y cuáles eran las más aptas para usarse en un contexto de una evaluación rápida como es un documento de TS. Bueno, después tenemos un par de preguntas de Yuri Juliana León Hernández, que nos pregunta si puede usarse esta metodología para pruebas de laboratorio clínico, para diagnóstico por imágenes. La idea es que sí, Yuri, este marco de valor fue pensado para cualquier prueba diagnóstica. Algunos dicen, bueno, por ahí es muy genérico, no es lo mismo un diagnóstico por imágenes que un test molecular para medicina personalizada, ¿no? Es verdad, pero también es difícil o no sé cuánto vale la pena hacer marcos de valor cada vez más pequeñitos para tecnologías más pequeñitas si lo que queremos es tomar decisiones con todas las tecnologías que se van incorporando al sistema de salud, ¿no? Entonces es una solución de compromiso si querés. Después nos preguntas contra qué evaluar una prueba diagnóstica que queremos incorporarla. En general, en la pregunta PICOS se suele evaluar contra lo que hoy en día el sistema de salud hace para diagnosticar ese problema de salud, ¿no? Entonces, si suponte en nuestra pregunta de HPV versus Papa Nicolau o citología, bueno, la citología es lo que más se hace en Argentina, entonces comparamos el HPV contra citología, y eso no quiere decir que después los estudios que incluyamos sí comparan contra un gold standard, ¿no? Porque para evaluar la sensibilidad y la especificidad de una prueba diagnóstica sí o sí necesitas un gold standard o el test de referencia, ¿no? Entonces, una cosa es la pregunta PICO y otra cosa es cuando vayas a buscar la evidencia que sí, en general, vas a incorporar estudios que comparan contra un gold standard. Después José Cobos nos pregunta si son herramientas basadas en la evidencia o se utilizan herramientas de precisión. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Todo sí, se basó en una búsqueda de la evidencia disponible para evaluar los diferentes criterios. No sé si José estás aquí o quieres abrir tu micrófono o aclararnos un poquito más esta pregunta. Mientras Sergio preguntó si tenemos pensado cómo buscar los pacientes. Bueno, hubo pacientes o representantes de pacientes que participaron en el proceso de entender los criterios, evaluarlos, ponderarlos. No sé si a eso te referís. Y bueno, en cada país de alguna manera diseña sus sistemas de involucramiento de pacientes o del público, de diferentes actores a la hora de tomar decisiones de cobertura o reembolso. Y Jefferson, muy buena pregunta. ¿Cuál es el tiempo estimado para realizar la evaluación de valor de una prueba diagnóstica? No sé si Fer querés responder. Es complicado responder. Te diría ya de per se que es un poco mayor que la de otros tipos de tecnología porque tiene ciertas complejidades a tener en cuenta. En esta prueba que hicimos en la evaluación de tecnología se tardó un poco más adicionalmente por el hecho de que teníamos la retroalimentación constante en base al manual de
ver qué tan bien ajustaba el manual a la búsqueda o a la información que podíamos encontrar, y esto de ir modificando cosas del manual en base a las complicaciones que íbamos encontrando. Pero en tiempo de trabajo no debería ser mucho mayor a una evaluación de tecnología de otro tipo de tecnología no diagnóstica. Claro, una cosa es la curva de aprendizaje, ¿no? Al principio, la primera vez o las primeras veces que se usa, y después, una vez que ya esté en carrera, ahí se acortan un poco los tiempos. Bueno, estamos llegando al final de nuestro webinar. Creo que no nos quedan preguntas sin responder. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario final o alguna reflexión. Una pregunta que volviendo a revisar el manual en estos días me surgía, era incorporación de datos del mundo real, algo específico no me acuerdo haber visto, y no sé si tienen algún dato, bueno, excepto cuando uno hace la evaluación económica y mira el resto de datos, algún apartado especial, porque cuando uno va mirando dispositivos muchas veces son pues series de casos y demás que uno va mirando cómo comparar. ¿Tiene alguna consideración de ese punto? Muy buena pregunta. Bueno, por un lado, la calidad de la evidencia, de alguna manera está eso incorporado, pero no sé, Fer, si hay algo de datos de la vida real mencionado explícitamente. No, no particularmente en el manual. Sí se contempla para a veces criterios que no son de los core. Generalmente dentro de los core lo que vamos a buscar es la evidencia de mejor calidad, y generalmente por una cuestión de cómo se valora la calidad no es evidencia de serie de casos o ese tipo de estudios, pero en otros criterios, como fue por ejemplo el impacto en la equidad o otros beneficios no clínicos, sí usamos información de vida real. Muy bien. Sí, la verdad que sí. Son casos donde la información de vida real es muy útil y a veces la más importante. Así que es un buen punto para en una iteración futura del manual de mencionar el tema. Bueno, se nos fue el tiempo y están habiendo algunas preguntitas más. Y también hay gente que tenía las manos levantadas, pero estamos sin mucho tiempo. Yo lo que estoy haciendo es respondiendo algunas por el chat, escribiéndolas para que no se queden sin respuesta, pero no sé cómo estamos de tiempo, si se puede abrir el micrófono a quienes tienen la mano levantada. Si quieren nos quedamos los que podamos 5 minutos más, el resto panelistas incluidos, si tienen que ir a cumplir obligaciones pueden salir de la sala y nos quedamos como para responder algunas preguntas hasta las 1:10, los que quieran y puedan, seguimos. Entonces, Vero, si querés vos coordinar el tema de las manos levantadas, que yo no las veo. A ver. En la parte de participantes estaba quienes tenían las manos levantadas. Creo que en este momento no hay nadie con mano. ¿No ninguno? Sí, acá hay uno. Pero... Sergio. Sergio Yesurón con Y. ¿Podrías abrirle por favor el micrófono, Cintia? Acá está, yo se lo abro. Sergio, tenés el micrófono abierto por si querés. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, no, estoy interesado en el tema de screening de pulmón, básicamente. Por eso comentaba con la gente sé que Brasil está instalando tomógrafos móviles, si no me equivoco, para hacerlo. Quería saber ese tema, básicamente, porque sé que están en eso. Entonces, Sergio, yo no tengo la información ahora, pero voy a buscar. Pondré acá mi correo electrónico y después, si quieres, por favor, me envía un correo y te contesto. Sí. Pero esto es sencillo de buscar, es una área que no trabajo tanto, pero es importante. Voy a saber. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Gracias, Carlos. Sergio. Tenemos a Liliana Esther. Liliana, te doy el micrófono. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Mire, yo soy licenciada en control de infecciones. Todas estas herramientas que ustedes están dando en este momento,
¿Me sirve para el manejo de control de infección en institución? Y esta herramienta está pensada más cuando, suponete, tu institución quiere evaluar un nuevo test diagnóstico. Creo que para control de infecciones hay, ¿no? Ahora test nuevos que te hacen un análisis de sangre y te evalúan una batería de infecciones posibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería para evaluar un nuevo test diagnóstico que quiere incorporar tu institución, ¿no? Para evaluar si vale la pena incorporarlo o no. Es para cualquier área de la medicina, ¿no? Que quiera evaluar una prueba diagnóstica. Muchísimas gracias, muy amable, y gracias por informarnos y tenernos al día por todo. Gracias. Bueno, un gusto, Lilian. Yo no tengo más, no veo más manos levantadas. Bueno, después otros comentarios que se hicieron o preguntas en relación a aspectos éticos. Y sí, siempre hay muchos test diagnósticos que tocan aspectos éticos y que es importante, no tanto por ahí un comité de ética, ¿no? Porque no es que interviene necesariamente un comité de ética, pero eso depende de cómo funcionan las distintas instituciones, ¿no? Hay muchos hospitales que tienen su comité de ética y algunas decisiones de incorporación también incorporan al comité de ética, o si no, a gente que tenga conocimiento, o bioeticistas o eticistas que estén involucrados. Y uno de los criterios de nuestro marco son aspectos éticos. Ahí damos algunas herramientas o algunas nociones de evaluar el impacto de este test que estamos evaluando en aspectos éticos, ¿no? Después, no sé, vos, Vero, contestaste varias preguntas. Sí, estoy contestando la de Carlos. Carlos lo que pregunta es si, pensando en las distintas pruebas para COVID, se pueden pensar en establecer algunas condiciones o escenarios para su mejor uso, o en cambio guiarse por criterios diagnósticos, por ejemplo, la expresión de PDL1 en cuanto a los tumores. Y sí, digamos, lo que tratan de hacer estas evaluaciones de tecnologías sanitarias es, por un lado, decidir si vale la pena incorporar esta prueba diagnóstica, y la segunda parte es en qué población, ¿no? En qué personas. En los que expresan PDL1 es como enfocar bien por ahí. No es útil para toda la población que tiene cáncer de pulmón, pero sí en los que tienen, no soy experto en los PDL1, pero entonces este tipo de herramientas, la evaluación de tecnologías sanitarias, lo que trata de hacer es definir, ¿vale la pena en alguna población? Y si vale la pena, ¿en qué población específica vale la pena? ¿No? Porque por ahí, bueno, hay muchas indicaciones posibles y lo que termina decidiendo el sistema de salud es que vale más la pena en los que expresan PDL1, por ejemplo, ¿no? Es como para priorizar bien en qué población termina utilizándose la prueba diagnóstica. Bueno, ahí Carlos en el chat puso también una invitación a conocer un trabajo en Brasil de CBDL, así que tienen el mail para el tema del cáncer de pulmón que quedó ahí pendiente. Y bueno, creo que Ya no veo más preguntas en el aquí chat. llegamos. Para no extendernos mucho más de lo planificado. Les mandamos un abrazo grande a todos, un saludo, muchas gracias por venir los panelistas y los asistentes. Gracias. La verdad que fue un muy rico intercambio. Excelente. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Adiós.